Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de una película política, una película que se llama Nuremberg, una película realizada por un realizador estadounidense, James Vanderbilt, que es muy conocido como guionista. Por ejemplo, él hizo el guión de Zodiac, una película de David Fincher muy conocida, un thriller extraordinario, pero es un guionista muy importante. Pero aquí esta es apenas su segunda película, James Vanderbilt, y la película se titula Nuremberg. Está interpretada por dos inmensos actores, hay otros actores también muy buenos, pero estos dos que son los actores, los papeles principales, por una parte Russell Crowe es el inolvidable Gladiator, la película bien conocida, y por otra parte Rami Malek, un actor también muy excepcional que todo el mundo recuerda porque interpretó el rol del cantante Fred Mercury en la película Bohemian Rhapsody. Bien, entonces, ¿de qué trata esta película? Nuremberg, evidentemente, decía, es una película política, porque Nuremberg es una ciudad muy marcada políticamente en la historia del siglo XX, porque en Nuremberg, una ciudad de Alemania, ahí fue donde en 1933, apenas llegado al poder, hizo una concentración muy espectacular de estas puestas en escena que hacía el nazismo, ¿verdad? Con mucha parafernalia y muchos uniformes y muchos desfiles que impresionaban por el orden, por la capacidad de adhesión, por también el culto al líder en esta ciudad de Nuremberg. Y ahí se proclamaron las leyes antisemitas en particular, antiizquierda en general, ahí donde se gestó lo que se llamó la solución final de Nuremberg. Entonces, al final de la guerra, cuando los aliados triunfaron en la Segunda Guerra Mundial en 1945, se decidió proceder de una manera nueva que no se había hecho al final de las guerras. De hecho, al final de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pues efectivamente se condenó a Alemania a pagar unas indemnizaciones de guerra muy importantes por el Tratado de Versalles, pero a los dirigentes políticos o a los generales que habían llevado a cabo esta guerra, que fue una enorme carnicería en la Primera Guerra Mundial, pues si no había muerto en la guerra o en las circunstancias en las que terminó la guerra, no les pasó nada. Aquí los aliados, recordemos que los aliados eran la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, decidieron organizar un tribunal militar para juzgar a los responsables. Es ese tribunal. El título de la película Nuremberg se refiere a este tribunal, un tribunal militar internacional que se realizó en ese momento. La película está basada en un libro, en un ensayo que ha escrito un ensayista estadounidense que se llama Jack L.I. y que cuenta en particular las relaciones entre un psiquiatra, que son reales, un psiquiatra estadounidense, un psiquiatra militar estadounidense, un joven psiquiatra militar estadounidense que se llama Douglas Seeley, y por otra parte el segundo dirigente más importante después de era Hermann Göring. Göring está interpretado por Russell Crowe y este psiquiatra está interpretado por Rami Malek. Los aliados habían nombrado a unos psiquiatras, en particular a este psiquiatra, Douglas Seeley, para que analizaran la salud mental de estos 22, 23, una veintena de dirigentes que no se habían suicidado. Recordemos que no estaba porque se suicidó, no estaba Goebbels porque se suicidó, no estaba Martin Bormann porque se suicidó. Entonces, pero estaban muchos otros, ¿verdad? Estaba en particular Göring, estaba Ribbentrop, estaba Albert Speer, estaban muchos dirigentes. La película se centra sobre todo en Göring y el psiquiatra. Independientemente de estas, el psiquiatra, por otra parte, escribió varios libros, un libro que se llama 22 células, porque
estaban encargados de esta cuestión, de ver en particular para que no se... Recordemos que Göring acaba, una vez que termina el juicio, una vez que él es condenado a muerte, prefiere no ser ahorcado y había conservado una píldora de cianuro y se escapa, por consiguiente, al castigo. Quiero decir, el debate fue, ¿es legítimo hacer este juicio, por ejemplo? Porque, claro, vamos a elaborar leyes y vamos a juzgar en función de leyes que acabamos de elaborar a personas que si han transgredido estas leyes, evidentemente las leyes no tienen efecto retroactivo. Pero se quiso hacer un ejemplo. La idea era que a partir de ahora incluso la guerra tenía que estar organizada. Ya había habido, después de la Primera Guerra Mundial, había habido decisiones, por ejemplo, estaba prohibido utilizar los gases, ¿verdad? Y ningún contrincante en la Segunda Guerra Mundial utilizó los gases. Pero no había un corpus de leyes y en este Nuremberg se establecieron leyes que a partir de ahí, dentro de este marco internacional, de leyes internacionales, de multilateralismo que se creó al final de la Segunda Guerra Mundial con la creación de Naciones Unidas mediante el Tratado de San Francisco, pues también se crearon leyes, por ejemplo, se creó el crimen contra la paz, por ejemplo, se creó el crimen contra la humanidad. En nombre de esas leyes se juzgaron a estos que evidentemente la mayoría de ellos, aunque algunos fueron solo condenados a años de cárcel y algunos fueron absueltos, pero la mayoría fue condenada a muerte por los inmensos crímenes que habían cometido. Este debate evidentemente es de actualidad. ¿Por qué les hablo hoy de eso? Porque obviamente hoy estamos en un momento en el que se está liquidando las leyes internacionales, se está liquidando el multilateralismo, se está liquidando, por ejemplo, la autoridad de la ONU. En el momento que estamos hablando hay la guerra, en particular el ataque contra Irán, la situación en el Oriente Próximo. Bien, y antes, a lo largo del año pasado y del año anterior, hemos visto lo que ocurrió en Gaza, la guerra que está en Ucrania. Entonces, el recurso a la guerra, el recurso a la fuerza, tiene hoy valor en materia de ley. La ley es la ley de la fuerza. Sabemos que hay un tribunal penal internacional, una corte penal internacional, que sigue persiguiendo y sancionando a los autores de guerras y en particular de el genocidio, por ejemplo, en Gaza es un... La Corte Penal Internacional ha sancionado en particular a dirigentes de Hamas por lo que ocurrió el 7 de 23 y también a dirigentes israelíes, entre ellos al primer ministro Netanyahu, acusados de... Pero pues vemos que el primer ministro israelí sigue sin ser sancionado y en este momento ha dirigido un ataque con la ayuda de Estados Unidos contra Irán. Pues en un mundo de justicia debería de haber ahora también un tribunal de Nuremberg donde se deberían juzgar a las personalidades, a los líderes que desencadenan guerras y sin apoyarse en ninguna ley, de manera totalmente ilegal, sin tener el acuerdo de Naciones Unidas, a veces ni de sus propias autoridades, como es el caso del presidente Trump con respecto a las leyes estadounidenses, necesitan el acuerdo del Congreso para desencadenar una ley. Entonces, esta idea de Nuremberg, esta idea de que debe haber leyes, incluso en un mundo brutal como el que estamos viviendo, es algo que tiene mucho mérito y que esta película, que les aconsejo de ver porque es además una buenísima película, es algo que esta película viene a recordarnos. Hasta la semana próxima.